es, ¿qué es la Constitución política? De ahí partiría la pregunta. Entonces ahí como tenemos a la mano el buscador, sí, y tenemos el internet y todo, entonces la idea es hacer más sustanciosa la clase. Ese concepto tiene que quedar en su cuaderno. Entonces, rápidamente ahí, ¿qué es una constitución política? Busque ahí en el buscador de Google. Si no lo tiene, entonces yo le digo que la constitución política, ¿cierto? Es la base para elaborar las leyes de un país. Es el resultado de un pacto entre grupo de personas para que puedan convivir en paz sobre una soberanía. Pero asimismo tendríamos que averiguar cuáles son las características de la constitución política. En este momento nos está rigiendo la constitución política de 1991. Entonces usted necesitaría ver cuáles son esas características, puesto que la constitución política de 1991 incluye la democracia participativa como tal. Entonces, pero también se dice que defiende los derechos a la vida, la integridad personal, la igualdad, intimidad, la libertad personal y tiene una aplicación inmediata. ¿Qué pasaríamos a ver nosotros? ¿Cuántos artículos o cuántos títulos tiene la Constitución política? Entonces ahí en el buscador usted coloque ahí artículos de la Constitución política de 1900 colombiana, perdón, de 1991. Profe, perdón, lo interrumpo. Lo que pasa es que pues estoy preocupado por si como que le estoy faltando con algo, no sé, una tarea. No, por ahí vi tu correo hoy. Entonces Ujú. déjame y yo cercioro los temas y te escribo en el correo a ver qué me estás debiendo. ¿Listo, compañero? Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces busque algunas características como cuántos artículos tiene, ¿cierto? Entonces se dice que en Wikipedia aparece así de la siguiente manera. Dice que la Constitución Política de Colombia de 1991 es la Carta Magna de la República de Colombia. Carta Magna tiene porque Carta Magna es como un pacto, como algo que en conjunto se formó. Dice que la Constitución nace el 4 de julio de 1991 y también se conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó la Constitución Política de 1886 y fue despedida durante la presidencia del señor presidente César Gaviria, liberal, y también con ideas de el señor Luis Carlos Galán. Entonces vamos a ver algunas características. Dice que en la historia, hay una parte de la historia, dice la estructura es lo que quiero que usted sepa. Entonces, la Constitución de Colombia posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 transitorios. Nuevamente lo leo. Dice, estructura de la Constitución Política de 1991. Dice que posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos y 67 artículos transitorios, ¿cierto? También me dice que en el preámbulo es como un texto
introductorio que menciona los objetivos y los valores principales que comprende a defender la Constitución. Dentro de sus 13 títulos, son 13 títulos, el título 1 describe los fundamentos de la Constitución. En el artículo 1 dice que Colombia es un Estado social de derecho, indicando que el objetivo de la atención del Estado es el bienestar del pueblo. En el título 2 describe los derechos, las garantías y los deberes. El capítulo 2 describe los derechos sociales, económicos, culturales. El capítulo 3 describe los derechos colectivos. El capítulo 4 habla de la forma de proteger y aplicar los derechos dictados en la Carta Magna. El capítulo 5 de los deberes y las obligaciones del ciudadano colombiano. Entonces, iríamos a ver esa. Ejemplo, vamos a ver cuáles son los deberes y las obligaciones del ciudadano colombiano según la Constitución Política de 1991. Entonces usted abra ya su buscador, espero que lo esté haciendo al tiempo conmigo y que no deje que yo me ponga a hablar acá, ¿cierto? Bueno, creo que es el artículo 95. Aquí estoy buscándolo. Dice artículo Artículo 95. La calidad del colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades y responsabilidades. Todas las personas están obligadas a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de las personas y del ciudadano. Respetar los ajenos y no abusar de los propios. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Tercero, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. Cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Quinto, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Sexto, proponer al logro y mantenimiento de la paz. Séptimo, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Octavo, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Noveno, contribuir al financiamiento de gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Entonces, ahí están que estamos hablando de los deberes del ciudadano, ¿cierto? Y así sucesivamente podríamos investigar muchas más características que tiene nuestra Constitución política, puesto que dentro de la Constitución política está todo el orden de nuestra sociedad, cómo podemos defendernos, ¿cierto? Y cómo podemos hacernos partícipes en la parte política. Entonces, en el título 3 describe los nacionales y los extranjeros, la edad a la cual se adquiere la ciudadanía y el territorio y los límites de la república. En el título 4 nos describe las formas de participación democrática, los movimientos y los partidos políticos y estatutos de la oposición.
En el título 5 describe la estructura del Estado y la función pública. Y enumera, escúcheme, en el título 5 enumera las 3 ramas de poder público. El Congreso, en la rama legislativa, en el artículo 114, la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional, y nos nombra la rama legislativa, con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Adjudicatura y la Comisión Nacional de Disciplinaria Judicial y el Consejo Nacional del Gobierno, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, la justicia penal militar y todas las que administra la rama judicial.